Queridos todos, o sea, especial tú, Mordejai. Pues, vamos a seguir con nuestro tercer capítulo de Derech Hashem, ¿ok? Derech Hashem ya entra en el tercer capítulo a hablar ya asuntos más pesados. Conforme vamos hablando, primero empezó hablando de el creador, luego empezó a hablar de la creación, ahora va a hablar respecto a la parte más importante de la creación, que es el ser humano, ¿ok? Por eso sí, el tercer capítulo dice Bemin Ainoshi, en el género humano. Es un capítulo largo, no sé si lo vamos a acabar en una sesión. Muy probablemente vamos a tener que hacer dos o inclusive tres sesiones, porque ya es un aspecto muchísimo más visceral, porque ya empieza a hablar ya nos empieza a hablar de algo mucho más práctico, que es la existencia humana, ¿ok? Entonces vamos a hacer así, vamos a empezar. Dice, Kvar Zaharnu, ya lo recordamos. Eyot Adam ota averia nibra לדבק בו יתברך שמו, ya lo hablamos, siendo que la creación, el ápice de la creación, que fue creado ¿para qué? Para que se pegue el ser humano, ajá, ¿a quién? A Hashem, a la criatura. Ajá. Entonces ajá, para que pueda, ¿y cómo es que se apega a Hashem? Eh, Se pega por medio de el esfuerzo por perfeccionarse. El esfuerzo por perfeccionarse tira dos grandes, digamos, ejes de trabajo. El primero es adquirir la perfección por ti mismo y que no te la regalen. Y en el momento en el que tú estás haciendo eso, estás emulando a el creador, que es independiente. Ajá. Y en medida que lo haces, eso proporcionalmente te va dando no nada más una perfección, sino una cercanía a Shem. Beolam tzarich sheyeh ze bebechirato uretzono. Además de eso, tiene que ser algo que sea detonado en la libertad total y la voluntad total. O sea, es decir, acá ya agrega dos conceptos más. Que realmente el ingrediente para acercarse a Hashem tiene que ser, uno, la libertad de que el humano decida que él lo quiere hacer por X, Y o Z. Y segundo, por su propia voluntad. Por eso no podemos nosotros obligar a nadie. Lo más genuino del humano y lo que quizás lo único que nos pertenece es nuestras voluntades. Ajá. Nuestras voluntades y nuestra libertad, por así decirlo. Ahí eso entre comillas, porque ya la libertad, pues sí, tenemos cierta libertad, aunque vamos a ver más adelante que es una libertad que podremos decir que no es la libertad absoluta, es una libertad limitada, porque también los escenarios que nos llegan a la vida no nos llegan por nuestra libertad, nos llegan porque Hashem así nos los mandó. Lo que va a ser la Ashgaha Preatit, que lo vamos a ver más adelante. Lo hayan y met bal shlemuto. Si la persona no utilizara su libertad y su voluntad para hacer actos, para perfeccionarse y para acercarse a Hashem, no podría llamarse que es de él, porque no sería dueño de sus actos. ¿Ah? Por eso podemos ver que un esclavo, por ejemplo, un esclavo que se le obliga a hacer algo, no es dueño de ese algo. Aquí es donde entra ya lo más elevado del humano, que es la propia creación humana. ¿Y cuál es la máxima creación humana? Uno mismo. ¿Ah? Y después de eso, ¿qué es? Ayudar a otros seres humanos a alcanzar ese potencial, que vienen a ser nuestros hijos. Keivan sheuchrach mejar liknoto. Dice, Keivan sheuchrach mejar liknoto. Dice, si otra persona obligara a alguien adquirir esta perfección, no sería entonces, no se llamaría realmente que es de él. Beamakneu u bal shlemuto, ¿ok? Entonces no podríamos decir que él adquirió su perfección. Velo aita akabana a mitkayemet. ¿Y qué pasaría? Que no se cumpliría la voluntad divina más superior
y genuina no se cumpliría. Por eso tiene que ser que la persona adquiere su perfección y su cercanía con Hashem de manera libre y por su propia voluntad. Al que nujraj sheyunaj hadavar le vigirato. Por eso se dejó esto en el plano de la libre decisión. Shetien netiato shekula leshnei atzedadim velo mujeres dejar miem. Y para esto también tiene que ser que él tiene la posibilidad de inclinarse a cualquiera de las dos. Es por eso que dijimos que una persona que está privada de su libertad, también se le es privada su capacidad de perfeccionarse de cierto grado. ¿Por qué? Porque si tenía muchas posibilidades, ahora tiene menos. Su libertad se limita, entonces en menor cantidad que tenemos libertad, en menor cantidad que podemos ser el ticún. Por eso cuando una persona sale de la cárcel, hace la verajá de Agomel, porque Hashem le dio la oportunidad de perfeccionarse a otro nivel. Antes tenía un área de acción chica y ahora ¡pum! Infinito otra vez, por así decirlo. Bellevo koach habejirá libjor vedat ubajefes beizem yem shirtze. Entonces dijimos, tiene que tener un equilibrio que pueda decidir para acá o para allá. No nada más eso, ¿ah? Tiene que tener la potencia de poder decidir. Por eso una persona que está enferma, por ejemplo, Hasbe Shalom, pues no tiene la fuerza de decisión que tenía antes cuando estaba sana. Ahora nada más puede elegir entre esto y esto. והיכולת גם כן בידו לקנות איזה מהם שירצה. ¿Ah? Tiene que tener la libertad, tiene que tener la fuerza y las capacidades para elegir en qué camino quiere ir. Balken nibra Adam, beyetzer tov, ubeyetzer ra, ubebejirá beyado leatot leatzmo letzat shu rotze. Y por eso el humano fue creado con dos instintos, el instinto bueno y el instinto malo. Y con esto se abre la posibilidad, ajá, en sus manos de inclinarse a sí mismo del lado que él quiera. Se puede seguir al Yetzer Atov o puede seguir al Yetzer Hara. Primera parada. Ahora vamos a la segunda base. Beulam liot adavar hazeh nishlam keraui. Sin embargo, para que esto pueda cumplirse completamente, Gazra Chochma Elyoná Sheye Adam Murkav Mishnei Afahim. En la sabiduría tan elevada de Hashem y del infinito, definió y decretó que este ser va a estar conformado de dos partes opuestas. Daino, es decir, Meneshama Sichlit Bezahá, de la Neshama intelectual, el alma intelectual y refinada, Beguf Artzi Beakur, y el cuerpo terrenal y Akur. Akur quiere decir como, Akur puede decir difuso, pero en realidad se refiere a que cuando Hashem crea el mundo en todo este sistema que es la Ishtalshelut, lo más refinado es más espiritual y lo más espeso es lo material. Ajá. Entonces tenemos por un lado la Neshama, que es lo podemos traducir o intentar traducir como el alma. El problema es de que en hebreo hay muchas palabras para alma. Tenemos Nefesh, Ruach, Neshama, y van a hablar de muchos aspectos del alma. O sea, como en español tenemos pocas palabras. Tenemos alma y espíritu. No sé si es lo mismo. ¿Ok? Pero acá vamos a decir que el alma es lo más intelectual y el cuerpo es lo más material, lo más espeso, lo más, sí, vamos a decir, lo más materializado. Ajá. Y en medio tenemos interfaces también, porque el cuerpo también tiene un aspecto que es intangible, que es, que es por ejemplo, el, eh, que es, por ejemplo, el instinto. El instinto es un aspecto que es mucho más espiritual que que el cuerpo. ¿Dónde lo podemos tocar? ¿Dónde está el instinto? Sin embargo, no es intelecto. Son leyes fijas que sigue digamos, la composición eh, viviente que es
el ser humano, como un ser viviente. ¿Ok? Entonces tenemos dos opuestos. Tenemos la Neshama y el Guf. Shekol echad mehem yete betibo letzido, que cada uno de ellos jalan para su lado según su naturaleza. Dainu, aguf, ejumbriut, beneshama lesichliut. Es decir, el cuerpo a lo material y a lo terrenal, y la neshama a lo intelectual y lo elevado. Betimtza benehem milhama. ¿Y esto qué crea? Crea una especie de guerra, de confrontación. Beofen, Sheim Tigaber Neshama, de manera que si ganase el alma, la Neshama, Titale y Benitale Agufima, gana la Neshama y eleva el cuerpo. ¿Ah? Otro Adam, Amishtalem Beshlemut Ameutad, y esta misma persona que está haciendo un esfuerzo por elevarse, va a elevarse, el alma va a elevar a toda la persona. Pero si la persona se deja, y de manera por default, si tú te dejas, ¿qué pasa? Gana lo material. Es como la entropía. No sé si escuchaste la entropía. La entropía es un concepto de la física que dice que todo tiende al caos. Entonces, si tú dejas algo, no es de que va a quedar ordenado. El orden es resultado de una voluntad y una acción y una práctica para que ese orden persista. Por eso Y si tú todo lo llegas, demás está desordenado, correcto. O sea, el orden es dependiente de una voluntad de crearlo, de hacerlo, no es exactamente, existente per se. de manera natural, todo tiende al caos, a la destrucción, al desorden. Claro, claro, ¿no? Y es la naturaleza del mundo. Si no fuera de esa forma, no tendríamos la oportunidad de aprender. Exactamente. Por eso podemos ver que el intelecto va a ser siempre producto del trabajo. Una persona perezosa no va a aprender, porque requiere que tú le pongas una energía para aprender. Es por eso dicen muy dejado, es alguien muy dejado. ¿Qué es alguien muy dejado? Que dejó que las fuerzas de la afuera lo gobiernen. ¿Ok? Entonces acá vamos Sí, a ver que correcto. toda en la vida toda en la vida, no quiero llamarlo una guerra, pero todo en la vida es un esfuerzo. ¿Quieres tener Ujú. un buen físico? Vas a tener que hacer ejercicio. ¿Quieres Claro, tener una buena relación de pareja también? ¿Quieres tener igualmente, buenos chicos? No puedes fluir nada más. Necesitas poner orden. así mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a crear esta confrontación, esta guerra de la cual habla el Ramjal. Y si gana el alma, va a elevar a toda la persona. Pero si la persona se deja y se descuida y deja que las fuerzas de lo material ganen, "Ine yishafel aguf betishafel nishmato imo", entonces, ¿qué pasará? El cuerpo que simboliza lo material jalará la neshama y se la llevará con él mismo a los planos más bajos. Veye oto Adam bilti agun leshlemut benitje mimenu haz shalom. Y esta persona no será digna de la perfección, dice haz shalom. Oh, Dios nos cuide. Le Adam הזה יכולת להשפיל חומרו לפני שכלו ונשמתו ולגנות שלמותו כמו שזכרנו. Dice, esta persona tiene la capacidad de bajar su materialidad y dejar que su materialismo se humille ante ante su mente y su intelecto. ¿Ah? Y con esto adquirir perfección, como lo recordamos. O sea, en realidad, el proceso mismo de la guerra que hay entre la Neshama y el cuerpo es humillarse a sí mismo. Humillarse a sí mismo, ¿qué es? A tu parte material que quiere poder, a tu parte material que quiere dominar, a tu parte material que quiere esto. ¿Ok? Segunda base. Vamos a tercer base. ¿Ok? Beumnam, sin embargo, Gazar tuvo Barach Shemo, decretó en su bondad, bendito sea, שיהיה גבול להשתדלות הזה, המצטרך לאדם להשיג השלמות. Dice, pero en la sabiduría de Hashem y la perfección, él también puso un límite a esta guerra. O sea, esta guerra no puede durar toda la eternidad, porque pues, ¿quién va a aguantar?
וכשהשלים השתדלותו, ישיג שלמותו ויניח בהנאתו לנצח נצחים. Puso un límite en el cual esta persona cuando llegue ya va a poder alcanzar esta perfección y y ya la va a alcanzar por siempre. Alken, por esto, ujaku lo shnei zemanim. Y por esto es que se definieron, ¿ja?, dos tiempos. Hazman Abodá, un tiempo es el tiempo del trabajo, Beahad Zman Kibul Asahar, y el segundo es un tiempo de recepción del pago. ¿Ok? Ulam Midatatov Merubá. Sin embargo, su bondad prevalece. Sheabodá Yeshla Zman Mehukak. ¿Ja? Que el trabajo tenga un tiempo determinado. Que Moshe Gazra Chochmato y Barak Shemo Eyoton Naot Leze. Ajá. בכיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים, הוא מתענג והולך בשלמות אשר קנה לו. O sea, acá nos va a hablar del concepto de estos dos tiempos y nos dice que el tiempo del trabajo es un tiempo limitado. Se necesita inicio y final, pero la dimensión de la recepción de la recompensa es ilimitado, es eterno. Y Besat Hashem, cuando lleguemos a... yo tengo esperanzas de que podamos seguirnos después de Derech Hashem con Date Bunot. En Date Bunot ya toca temas mucho más profundos y nos va a hablar inclusive qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después del año 6000? Es cuando se acaba de alguna forma el tiempo, el tiempo Y de trabajo, el límite para hacer esfuerzo y... para poder cambiar y para poder, ajá, Exactamente. Después de eso, a ver, ahí Date Bunot nos revela que empieza otro proceso. Es otro proceso también de revelación. Pero ya no hay mitzvot, por así decirlo. Ajá. Sino que ya es un proceso que va a durar hasta el año 10.000. Ahí hay discusiones, porque parece ser que ya para entonces ya no va a existir la muerte. Ajá. Entonces va a ser un proceso donde se va a revelar el nombre de Hashem sin límites. Ajá. Lo que pasa es que uno lee esas cosas y te quedas así, y de repente te suena el teléfono y pues hay que ir a trabajar. Y dices, ¿qué pasó? ¿Ok? Tercera parada. Ya vamos en la tercera parada. Primera parada va a ser un balance hasta acá. Primero hablamos del ser humano. Ajá. Después hablamos del ser humano y que lo tiene que hacer y tiene que trabajar para adquirir por sí mismo. Segundo, dijo que Hashem definió que este ser humano tiene que tener dos opuestos, ajá, que le permitan, los dos opuestos nos permiten que existan tres aspectos. Uno es la libertad, segundo es la voluntad y tercero es la capacidad. Son tres cosas en las que tenemos que trabajar. Aspirar a la libertad, o sea, educarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos, a aspirar siempre a la libertad. Un claro, trabajo mejor es un trabajo que te va a dar más libertad. absolutamente. Totalmente. O sea, si tú me dices, le tengo que ayudar a mi hijo a decidir qué quiere estudiar, tienes que enseñarle a tu hijo que no importa qué cambios sucedan en el planeta, un mejor trabajo va a ser aquel, no donde va a ganar más dinero, sino donde va a poder aspirar a tener un más control de sus finanzas, que le va a dar más control de su tiempo. Pero después de eso no se termina, ¿por qué? Vas a tener también que ayudar a que tenga libertad. Porque si ya tienes tiempo, ¿ja?, pero Claro, eres una persona adicta al juego, por ejemplo, a la ludopatía, pues todo tu libertad financiera va a quedar atrapada en una dependencia emocional. Y por último, la capacidad. La capacidad, o sea, libertad, dijimos. Segundo que dijimos, libertad, capacidad y
aquí dice Koach, la fuerza de hacerlo. O sea, no nada más necesitas las capacidades, tienes que también ser capaz de llevarlas al acto y la libertad. Tercera parada, hablamos de que este trabajo se divide, de la dimensión, digamos, de toda este trabajo que tenemos nosotros los seres humanos, se divide en dos tiempos. Un tiempo es limitado y otro tiempo no es limitado. O sea, Olamas de este mundo es limitado a hacer acciones. Pero la recepción del pago es ilimitado, que es lo que Jesús se llamaba. Ahora vamos a entrar a la cuarta base. Le estoy metiendo velocidad para que a ver si podemos echarnos rápido el capítulo. Mordejai. Dale, dale. Sí, Ya sí, sí. después hacemos hacemos como un repaso o nos No, yo pasamos estaba pensando en decirte que hiciéramos una clase doble la otra semana y hacemos un break ahí y le damos 2 horas. Órale, ya está. Porque Perfecto. así alcanzamos las 4 clases y te deposito entonces y vamos mes a mes como habíamos planeado. Perfecto, papi. Súper. Yo lo que quisiera es que hagamos esto y te lo digo, cuando acabamos esto, a veces nos pasamos a Date Bunot. Ya Date Bunot, vamos a Yo despegar. quiero, yo quiero todos los de Ramjal y que hagamos un plan de Ramanim, o sea, que pasemos de Ramjal a Rashi o a ir Buenísimo. estudiando diferentes. Perfecto, perfecto, me parece. Además que sepas que todo esto tú lo puedes lo puedes deducir de Maaser también. Claro, claro. Beulam kefi sheitalef zemano. De todos modos, acorde a la diferencia entre estos dos tiempos del hombre, Raúl Sheyitjalef Matzabo Ushear Mikrav. Dice, hay diferencia de estos dos tiempos. ¿Ah? Es apropiado que también cambien ellos su condición y sus experiencias de estos dos tiempos. ¿Ok? Veine, y entonces, Tzarik sheyeh betchuna achat, se va a necesitar, uno va a tener unas ciertas características, sheyuchlu limatzebo kol העניינים המצטרכים לו לפי עניין ההשתדלות הזה, dice, uno va a tener todos los medios para que él pueda cumplir con esa misión, es decir, que es necesario que se encuentre, que haya esa guerra de la cual hablamos entre la mente y el cuerpo. Velo hielo davar sheya'akev et hachomer milshlot u'la'asot et shelo, y no tener algo que obstaculice la materia de actuar como tiene que actuar, que fía shur a Raúlo, según en la medida que tiene que ser. Velo davar sheya'akev et hasechel Milishlot Ulazote Chelo. Es decir, nosotros debemos dejar que todas estas características con las cuales Hashem define que tiene que ser la guerra, la confrontación entre el intelecto y el cuerpo, existan. Si tú le metes un obstáculo a cualquiera de las dos, entonces no sucede esta confrontación y es negativo. Por ejemplo, alguien que está todo el día pues no tiene esa confrontación. Ajá. No sé si esto es algo que, Claro, por por ejemplo, supuesto. O sea, no estás destinado a go with the flow, tenés que hacer, tenés que luchar por perfeccionarte y eso representa una acción, una voluntad. exactamente, exactamente. Entonces, acá lo que te quiere decir la Torah, el Ramjal, es, ¿estás en crisis? Sí. ¿Estás en una confrontación? Sí. Qué bueno. Es parte del show. ¿Qué quieres? ¿Estar así tranquilito como Cristian Castro? No, no, si es que no es para eso que estamos No, acá. papi, ahorita no estamos en eso. O sea, está heavy decirlo. Está heavy No decirlo es porque a cierto, quién le pero es gusta estar en cierto. la confrontación. No es No, nada jamás. fácil. Jamás. No, Pero ¿qué es? ¿Para qué Hashem me puso en esto? exactamente. ¿Ok? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer?
וכן, לא יהיה דבר שיגרום לחומר להתחזק יותר מן הראוי, וגם לא יגרום לשכל להתחזק יותר מן הראוי. Ajá, es decir, no tienes que causar que lo material se, se Sí, robustezca más de lo que tiene que ser, y también no dejar que la mente vaya más allá de lo que tiene que ser. Es como la depresión y la ansiedad. La depresión y la ansiedad pasa cuando hay un desbalance, un desbalance. Que afa el pi, shemitzad echad, allá nirá zei yoter tov, dice, porque aunque tú creas que a lo mejor se ve mejor, הנה לפי הכוונה האמיתית העניין הנרצה באדם, veremos que según la intención genuina de nuestro creador y lo que se espera del humano, שהוא קניין השלמות בהשתדלותו, que es la adquisición de la perfección por medio de su propio esfuerzo, איננו טוב, no es bueno. Por eso podemos ver que cuando nosotros le damos todo a los niños o a alguien, claro, es lo lo peor que acabas, puedes hacer. lo acabas. O sea, aquí, por ejemplo, hay una idea muy fuerte que yo he tenido ciertas Y discusiones eso es con muy gente. fuerte porque si dicen que una mitzvah de darle trabajo a alguien es tan importante, cuando haces eso con una persona, tu hijo, o cualquier otro, literalmente lo acabas porque le quitas esa gana de ser independiente, ¿no? Claro, claro. No, perdón, te lo voy a poner de otro lugar. El otro día me hizo un fulano, un fulanito. No, es que hay alguien que murió por tus pecados y él siempre te va a amar. No, cabrón. No me vengas con ese cuento de siempre me va a amar. Ese siempre me va a amar es lo más cruel que hay. Ese siempre me va a amar, échoselo a los woks progresistas que se Exactamente, sí, hacen la sí, correcto. jarocha. A mí Los no de me vengas con todos, de cuentos. todos, bueno. Eh, Y es mentira. Un hombre, ayer me encontré un fulano también que me decía, ¿yo para qué quiero tener hijos? Puedo donar mi semen a un banco y tener 100,000 hijos. Y dijo, eres un burro. También los animales tienen hijos así. Claramente acá lo que Hashem quiere no es que tengas cachorritos. Quiere que los eduques, que los dirijas. O No, sea, y no solo eso, están ahí para educarte a vos más que vos a ellos. y obvio, si los niños no entienden con palabras, entienden con ejemplos. Exacto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces dice así. "Be'umnam al ken, nibra sheneo ok. Ok. Nos dice que no, aunque tú creas que es mejor que tengas más mente que materia o más materia que mente, que sepas que no es bueno. No es bueno según la intención soberana de Hashem. ¿Ok? Y tampoco es bueno para utilizar tu inteligencia para estar debajo. Exacto. Exacto. O sea, si tienes capacidades, úsalas. Y yo creo que eso también es uno de los dolores más grandes que hay uno como ser humano. Que Hashem te dio posibilidades de hacer algo y que no le saques provecho. Tener las cosas varadas, tus capacidades. Yo por eso me he encontrado, Eli, por favor, no, papi. No hagas ruido, mamá, por favor. Gracias, papi. Por eso vamos a encontrarnos. Yo he visto a gente que se queda sin trabajo, pero son gente muy, 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 muy capaces en algo y se voluntarizan, porque no es por el dinero, es por explotar las herramientas que te dio Claro, Hashem. por hacer algo tal cual. Claro. ובזמן קיבול השכר, הנה ראוי לו שיהיה במצב הבחיל לזה. Y en el momento de recibir la recompensa que se nos va, veremos que todo será opuesto a esto. כי הנה כל מה שיהיה החומר שולט באותו זמן, sí, porque veremos que todo lo que es material y que controla en ese momento, הנה לא היה אלא מחשיב ומעכב על הנשמה שלא תדבר לבורא יתברך שמו. Dice que ahorita vemos que la materia quiere controlar ¿para qué? Para obscurecer a la Neshama
e impedir que se pueda apegar a ella. Veal Ken, y es por eso, Ine Raui U, Shelot Ishlot, As Ela Neshama. Y por eso vamos a entender que en la segunda categoría, en el segundo momento donde va a estar ya, digamos, eh, el Olama va, la materia no va a hacer esta función de ocultar a la Neshama. ועל כן, הנה ראוי הוא שלא תשלוט אל הנשמה, והחומר יהיה נמשך אחריה לגמרי, באופן שלא יעכב על ידה כלל. Entonces, en ese momento, cuando ya entramos en la segunda etapa, que es la de la recepción de la recompensa, ya la materia va a servir y se va a rendir totalmente a la Neshama. Ya no va a haber esa guerra, ya no va a querer oscurecer, ¿ok? Ok, Pero estamos hablando de un mundo diferente, ¿no? es un O sea, mundo. toda la organización va a ser diferente, porque como vos mismo decís, va a revelarse el nombre de Hashem, ya Hashem va a estar presente, ya no es no es esta dimensión, por decirlo así, en la que estamos nosotros. Pues aquí hay Es una en la que ya, discusiones, aquí hay discusiones. Por ejemplo, el Rambam opina que ese Olama va a ser acá, pero que vamos a vivir en una armonía tal donde no va a haber más conflicto. ¿Por qué? claro, ya no habrá oscuridad, ajá, todo Porque está la sometido a la voluntad. naturaleza del conflicto, ¿de qué viene? Justamente del manejo que le damos a nuestro propio conflicto interno entre la Neshama y el cuerpo. Si tú te pones a ver las guerras, si te pones a ver todas las dependencias psicológicas y el control y todo, viene de ahí, viene de dónde, viene de cómo Hashem creó al ser humano. Pero cuando ya no hay esa guerra y el cuerpo se rinde ante el alma, ya no hay guerra, ya no hay conflicto. Es como ahorita, si no hubiera esa, ¿cómo le dicen en inglés? Greedy, no sé cómo es en español, greedy, esa voracidad, pues posiblemente no habría hambre, posiblemente no habría guerras. Pero como estamos metidos en este proceso y la gente no es consciente o no somos conscientes, no me quiero meter dentro del grupo de los conscientes, pues entonces sucede todo lo que nos está pasando. Ya para acabar la cuarta base dice así, Beumnam, al Ken Nibra Shenei Olamot. Y por eso se crearon dos mundos. Olamazé, Beolamaba, este mundo y el mundo venidero. Olamazé, este mundo, Amakom, Beahukim, Atibim, Shelo. Este mundo con su espacio, con sus leyes y su naturaleza de sí mismo. Hem, Masher Raúl Adam, Kolasman, Ishtadluto. Las reglas de esto es que todo tiempo que estemos en este mundo, todo tiempo que estamos en Olamazé es esfuerzo. Todo esfuerzo para contrarrestar al caos. O sea, si tú te pones a ver, todo se trata de la lucha del orden contra el caos. Eso son las mitzvot. Las mitzvot también es una manera de buscar orden en nuestras vidas. Claro, ¿Ah? por supuesto. Olamabá, el mundo venidero, Amakom Beahukim Shelo, con su espacio y sus leyes y sus características. Hem Masher Raulo Besman Kibula Sahar. Y este mundo fue creado para ese momento cuando se recibe el pago. Y hasta aquí llegamos hasta la cuarta base. Vámonos a la quinta base. Vamos a ver. Quinta, sexta, séptima, octava. Muy bien. Novena. Muy bien. Quinta base. O sea, es que está como es un capítulo muy largo, está más dividido. Umimash Itztarech Ladat. Y de otra cosa que necesitamos saber, Shehine Amina Enoshi, que la raza humana en Iñano Arishon que Mosheanu Roim, Umabhinim Otoata. Que
que veamos que la raza humana, el género humano, no ha sido el comienzo como lo vemos y apreciamos ahora, sino que sufrió un gran cambio. O sea, la raza humana no es como somos ahorita. Pasamos un cambio. ¿Ah? Kiulam, Shinui Gadol Hayabo, porque sucedió un gran cambio en el género humano. Beú Inyan Geto Sheladam Arishon. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando del tema de la transgresión de Adam Arishon, del primer hombre. Esto me parece fantástico porque si tú lo ves en otra narrativa, la narrativa a lo mejor más científica, el humano no siempre fue así. Hubieron aspectos que lo cambiaron. ¿Qué fue lo que cambió al humano? Pues hubo un momento donde no saben los científicos cómo ni por qué, pero empezó un tipo de vida distinto. Dejó de ser nómada, empezó a tener otro tipo de alimentos, porque tú, al dejar de ser nómada, puedes sembrar. Entonces, si tú siembras, tienes un cierto control sobre la naturaleza. Ya no eres nada más recolector. Y el nivel de cerebro, cuando el humano empieza a tener prácticas de agricultura, empieza a tener acceso a otro tipo de alimentos, como el trigo. Y el trigo generó cambios cerebrales. No es una coincidencia que en el Talmud te digan de qué era ese arbolito. Algunos superiores dicen que era trigo. Y se llamaba Etz Adat, el árbol del Dat. ¿Y qué es lo que influenció el trigo? Otros dicen que es el vino, la uva. Perdón, pero el alcohol también tiene un cambio. Claro, por supuesto. ¿Ah? Entonces, vamos a seguir. Este Het Adam Rishon trajo un cambio. Shenishtanabo Adam, que cambió al humano. Y no nomás cambió al humano. Beaulam mima shayu batejilá. Tuvo consecuencias no nomás en el plano del género humano, sino que cambió el mundo entero. Según la Torá, antes de eso no existía la muerte. O sea, el acto humano creó la muerte. Trajo la muerte de los animales también. Los animales no iban a morir. Beulam peratei ashinui ze betonutem rabim. Dice, pero aunque las explicaciones de este cambio y todas las derivaciones que trajo son muchas, Beod de haber bam lefanim, y ya hablaremos de ellas más adelante, Besiata dishmaya, con ayuda del cielo, Benimtza shadibur bemine enoshi, beabajana benosav, kefulim. Nos daremos cuenta que hablar del hombre y de su ambiente, ajá, y de todos los cambios que hubieron, es hablar como de manera doble. Que Yedubar bo benosav, porque se debe hablar de él, pero se debe hablar de su ambiente en el que se encontraban antes del pecado, ajá, y se debe hablar también en el estado en el que se encuentran después de este pecado, como explicaremos más adelante, Bezat Hashem. O sea, acá vamos a hablar de la naturaleza humana primigenia, es decir, antes del pecado de Adam Arishon, del primer humano, y después. Porque vamos a ver que nosotros estamos haciendo tikkun, y este tikkun nos va a llevar nada más a poder llegar a lo que era antes. ¿Ah? O sea, vamos a poder regresar a eso. Y acá terminamos la sexta parada. La quinta, perdón. Pasamos a la sexta. והנה אדם הראשון בעת יצירתו היה ממש באותו המצב שזכרנו עד הנה.
Para que entendamos, el humano cuando fue creado estaba, como lo hablamos, hasta ahora. Dayenu, es decir, Sheineu haya murkav mishnei ahalakim, afahim shamarnu, que él estaba conformado de estas dos partes opuestas que hablamos. Shema neshama ve'aguf, que son el alma y el cuerpo. Ubemetziut ayushnei inyanim, y en realidad habían como dos partes, el bien y el mal. Behubo med beshikul benehem, y él estaba en medio entre los dos y decidía este o este. Él decidía a cuál se quería pegar. Vine allá Raúl Shebibjar Betov. ¿Y qué hubiéramos esperado? Que él eligiera el bien. Beyagvir Nishmató al Gufo y que hiciera y que coronara al alma por sobre el cuerpo. Besijlo al hombro y su intelecto ante su terrenalidad. Beaz allá Mishtalem Miyad. Y en ese momento ya hubiera ganado inmediatamente. Benach Beshlemuto la Netzach. Y hubiera descansado en la perfección eterna. Que es como lo que quiere la gente cuando nos echan un Valium, papi. A estar en la paz eterna, sí. Y aquí termina la sexta parada. La ley del mínimo esfuerzo. Exactamente, es así. Como Maradona, papi. Séptima base. Betzarik da. Y además debes de saber. שאף על פי שאיננו מרגישים לנשמה בגוף פעולה אחרת, debes de saber que a pesar de que nosotros solo nos damos cuenta de la existencia del alma, porque de ella depende la vida y el intelecto, זולת החיות והסכרה, הנה באמת יש בחוקה שתזכך עצם הגוף בחומרו ותעלהו עילוי אחר עילוי. Ajá. Y no por alguna otra acción, he aquí en verdad que tiene la propiedad de purificar el cuerpo físico y su materialidad, elevándolo paso a paso hasta que éste esté en condiciones de acompañarla deleitándose en la perfección que han creado juntos. ¿Ok? והנה באמת יש בחוקת שתזכך עצם הגוף בחומרו ותעלהו עילוי אחר עילוי, עד שיהיה ראוי להתלוות עמה בהנאה ובשלמות. ואומנם לדבר זה היה האדם הראשון מגיע, y no lujata. Y dice, y a esto pudo haber llegado Adán Rishon, Adán, si no hubiera pecado. Ya se sienta en el cuerpo y el alma a deleitarse en lo que han logrado. Shaitan ishmato mezakejet et gufo zikuch achar zikuch. Que su alma hubiera purificado y refinado el cuerpo pasito a pasito. Hachaya medakej ashiur amitzarech benikba betanuga nitzchi. Hasta que hubiera llegado al último paso necesario para llegar a la perfección totales y con esto al placer total, que es un placer eterno. ¿Ok? Y acá terminamos la séptima base. Y estoy viendo que la séptima base, acá vamos a hacer una paradita y lo demás lo vamos a hacer después. Tal vez lo vamos a acabar en dos. ¿Eh? Entonces vamos a hacer vamos a hacer dos.